Y partamos con la primera pregunta que queda bien abierta. Me imagino que tienen buenos deseos para este 2018. ¿Qué es, en términos políticos, el primer deseo que ustedes pidieron la noche del 31 de diciembre? Los personales se los dejo a cada uno de ustedes. Ya, partamos con los felices. Gonzalo Cordero. Yo, el primer deseo político es el deseo que hayan acuerdos en algunas materias que para mí son muy importantes en el país y en que podamos lograr, desde el nuevo gobierno, se pueda lograr concitar una voluntad, si no de unidad total, sí al menos de una amplia mayoría respecto de para dónde encaminar el país. En algunas materias que son bastante claras, digamos, para dónde encaminar el país, creo yo, en materia de seguridad pública y delincuencia, para dónde encaminarlo en esta agenda de infancia que se colocó, que creo que tiene una serie de connotaciones, una de las cuales es una suerte de reimpulso ético en nuestra sociedad, y en tercer lugar, creo que hay que hacer algunos cambios que permitan, precisamente de lo que tú mencionabas, Verónica, del crecimiento económico, que vuelva a reinstalarse fuerte Chile en la senda del desarrollo. En esas tres cosas, si pudiéramos lograr al menos acuerdos de amplia mayoría en el país, en el mundo político, creo que sería un gran 2018. A mí me da la sensación de que lo que plantea Gonzalo Cordero es compartido por todo el panel, pero no necesariamente con el mismo enfoque, ¿o no, Gonzalo Duarte? No cabe ninguna duda que matices siempre van a haber. Nosotros lo pusimos con nuestro propio gobierno, imagínense con un gobierno de derecha, con mayor razón. Yo la verdad es que el deseo que quisiera es que pudiéramos concluir el gobierno de la presidenta Bachelet sacando las normas que dicen en relación con el Sename. Nosotros creemos que hay una deuda del 2017, que es abordar el tema de los menores, abordarlo en profundidad, generando un nuevo marco normativo que permita modificar la institucionalidad. Hemos logrado avanzar en la ley que dice relación con los derechos de la infancia, pero creemos que hay que llevar adelante una política que implique un gran acuerdo nacional para enfrentar el problema de los menores en situación compleja. Desde ese punto de vista, uno esperaría que este año efectivamente paguemos esa deuda que como sociedad y como Estado tenemos. ¿Este año antes del 11 de marzo? ¿Cuánto antes? Ya venimos atrasados varios años en esta materia. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de avanzar. Y avanzar rápido. Creo que es lo mínimo que le debemos a nuestra sociedad y que nos debemos a nosotros mismos desde esa perspectiva. Y lo segundo es que los tiempos mejores sean para todos y no solo para algunos. O sea, que sean tiempos mejores no solo para los negocios, sino también para la redistribución, que sean tiempos mejores para construir una sociedad más equitativa. Y en eso va a haber que trabajar mucho. Y no sé si corresponde, pero ¿y qué serían tiempos mejores para la democracia cristiana? No, yo estoy parafraseando el eslogan que nos ofrecieron como país. Yo soy democrático, la democracia habló. La pregunta calza igual. ¿Qué serían tiempos mejores para la democracia cristiana? No cabe ninguna duda que las necesidades que tenemos en materia de salud son un desafío. Hoy día tenemos además conocimiento reciente. En los medios de hoy día sale las listas de espera en acceso a la justicia de la Corporación de Asistencia Judicial, tan importantes que como las de la parece salud. increíble, porque la verdad es que la falta de justicia es una doble injusticia, valga la redundancia o el juego de palabras. Mire cómo hizo la elipsis, porque yo le preguntaba por el partido mismo. Pero si nosotros tenemos un camino trazado. Nuestra presidenta nacional asumió la responsabilidad política, nuestra directiva ha dicho vamos a fijar un calendario electoral, vamos a renovar sus autoridades democráticamente, pero paralelamente a ello vamos a impulsar un nuevo congreso ideológico programático que nos permita enfrentar la sociedad nueva que emerge, de la cual somos constructores y nos sentimos orgullosos. Al contrario, creemos que hemos hecho un gran avance, un aporte sustantivo a la transformación de Chile, y a partir de ese congreso construiremos una nueva plataforma programática que nos permita avanzar y proponerle a Chile un nuevo camino. Lo voy a dejar hasta aquí, pero lo voy a preguntar más ratito por la reunión del Tribunal Supremo de esta tarde, Gonzalo Duarte. Muy bien, encantado. Fernando Atria, los buenos deseos políticos para este año en el Partido Socialista y con la cercanía que tiene además con el Frente Amplio usted. Bueno, yo creo que lo que yo esperaría que pasara este año, o lo que yo esperaría que no pasara, es que no se consolide un fraccionamiento o sea, una división que sea profunda, un escenario, por así decirlo, a la española, en que hay una izquierda emergente que está en contraposición con la tradicional. Yo creo que eso sería nefasto para todos
Y supongo y creo que evitar ese escenario debería ser la primera prioridad de todos. Y espero yo que haya la sabiduría suficiente de ambos lados para actuar de modo tal de ir produciendo, no necesariamente de un día para otro, no necesariamente mediante un gran acto de... Del canciller Heraldo Muñoz, que suena como uno de los posibles presidentes del PPD, y que este fin de semana planteaba que él cree en la necesidad de mantener unido a lo que nosotros conocimos como la antigua Concertación. De hecho, deja de lado al Partido Comunista, Heraldo Muñoz. ¿A eso te refieres con hay que pensar bueno, yo diría ese es en un no paso, separar? Ese es un paso hacia consolidar una división profunda en la izquierda o en las fuerzas progresistas o en la centroizquierda, que yo creo que sería inconveniente para todos. Creo que es un muy mal camino ese. ¿Se ve igual desde la democracia cristiana? No. No, yo creo que el fin del binominal todavía no ilumina nuestro caminar. Hay muchos que siguen pensando en binominal, en una sociedad binominal. Y la verdad es que Chile dejó de ser binominal. Dejó hace años, ¿eh? O sea, la emergencia de corrientes por la izquierda, como también por la derecha, que fracciona y divide, es un producto del agotamiento del sistema binominal como camisa de fuerza heredada por Pinochet a la sociedad chilena, que no fue capaz nunca de estructurarse como tal. El sueño de Pinochet era una sociedad a la inglesa, con dos grandes partidos, uno de derecha y uno de izquierda, punto. ¿Ya? Y la verdad es que Chile nunca ha sido hecho. Siempre ha sido un sistema multipartidista. Siempre ha habido una diversidad que reconoce la heterogeneidad que tiene la sociedad. Por lo tanto, el desafío que tienen todas las fuerzas políticas, no solo las progresistas o los no progresistas, pongámosle los apellidos que quieran, es cómo van a abordar el fenómeno del fin del binominario en un sistema multipartido. ¿Cómo vamos a ser capaces de construir mayorías para gobernar? ¿Cómo vamos a ser capaces de construir mayorías para legislar? ¿Cómo vamos a ser capaces, en definitiva, de dialogar en un sistema distinto? Y desde esa perspectiva, sin la camisa de fuerza, la institucionalidad jurídica electoral, que va a ser multipartidista. En ese sentido, los canales de comunicación, las formas de articulación son claves, son vitales. Pero para eso, la identidad tiene que ser clara. O sea, por ejemplo, para hablar del Frente Amplio o para hablar de nuestra propia coalición, cada uno de nuestros partidos tiene que revisarse a sí mismo y definir su identidad, para que uno sepa con quién está hablando y sepa qué es lo que le está proponiendo el otro. Yo creo que uno de los errores cometidos fue no tener claridad con respecto a cuáles eran los límites de cada cual. O sea, para nosotros, la democracia cristiana, nuestros límites tienen que ser fijados claramente, por eso nuestra convocatoria al Congreso. Y en eso le encuentras razón entonces a Heraldo Muñoz cuando plantea que la nueva mayoría perdió antes de la presidencial. No tengo ninguna duda, yo creo que en la municipal perdimos. Ahí se expresó una voluntad ciudadana que nos sorprendió a todos. Uno, por el aumento de la abstención, en primer lugar. Y que no fueron capaces de corregir en el año siguiente. Por supuesto. No fuimos capaces de detectar e identificar este fenómeno que venía en desarrollo, que implicaba, por un lado, sanción o castigo a las fuerzas tradicionales y, por otro lado, un desplazamiento hacia la derecha de parte de nuestro electorado. No fuimos capaces de detectarlo y detenerlo. Lo intentamos, a lo mejor de una manera no adecuada. Algunos creen que con la primaria eso se detenía. Yo sostengo que no se habría detenido nada. ¿Ya? Se habría ordenado de una manera distinta, pero que al final el proceso se habría acelerado. Yo sé que puedo ser un poco más ruda que la Cecilia, pero por favor siéntanse libres ustedes de interrumpirse y de contradecirse también. Gonzalo Cordero, ¿al gobierno de Sebastián Piñera le conviene una oposición fraccionada, como planteaba hace unos minutos Fernando Atria, con quizá el Partido Comunista, con el Frente Amplio por un lado, como dice Carlos Correa en su columna de La Tercera esta mañana, y por el otro algo que puede llamarse o no concertación, pero que parecería bastante eso? Mira, yo tengo la impresión que al país, más allá de este gobierno, cualquier gobierno, le conviene, primero, gobiernos exitosos, ¿eh? Mientras no sean capaces de lograr pulir esas diferencias, mientras no sean capaces de lograr confluir efectivamente en ciertas bases programáticas comunes, veo muy difícil que esa unidad se dé, y probablemente yo creo que esa unidad solo se puede dar si es que hay una suerte de poda, por decirlo de alguna manera. Yo creo que finalmente todos los que han estado en algún momento en estos últimos 25 o 30 años en la
oposición, por decirlo de alguna manera, a lo que va a ser el gobierno de centro derecha que viene, yo creo que no caben todos en un acuerdo común hacia adelante. Esa es mi... Creo que intentar eso es más voluntarismo que voluntad. Hay más voluntarismo que voluntad, ¿no, Fernando Atria? En su planteamiento de seamos una sola oposición. No, el planteamiento no es seamos una sola oposición. El planteamiento es buscar espacios de convergencia. Y yo creo que la verdad es que en un contexto... Perdón, desde la ignorancia política, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, espera, me parece eso mismo solo y busquemos espacios de convergencia. Bueno, porque convergencia es un proceso, y un proceso puede ser más o menos exitoso, puede llegar más allá, puede ser más amplio o menos amplio, en fin, el test no es que entren todos necesariamente. Yo creo que en el contexto de una política en que los partidos políticos hoy día están notoriamente despolitizados, en el sentido de que es bien difícil, por así decirlo, apuntar a una doctrina sustantiva que defina a cada partido. Yo creo que esto de decir, mire, hay diferencias doctrinarias fundamentales entre A y B, en el contexto de partidos despolitizados, yo creo que es un despropósito. Pero en todo caso, lo que yo creo que uno debería pensar, más que partir desde la posibilidad de la compatibilidad teórica entre el marxismo y el humanismo cristiano, que yo creo que es una discusión que hoy día no tiene ningún sentido. Yo creo que la cosa hay que partirla por abajo. O sea, la pregunta es ¿cuáles son el tipo de transformaciones, de reformas, de medidas que en Chile es necesario hoy día y que durante los próximos 4 años lo probable es que no sean satisfechas, porque el diagnóstico que tiene la derecha en el gobierno, que va a tener la derecha en el gobierno, es que básicamente no son necesarias transformaciones. Y yo creo que eso deja mucho espacio para que nosotros nos preguntemos, bueno, ¿cuáles son esas transformaciones? Y en vez de construir, por así decirlo, desde arriba, desde alguna visión abstracta, teórica, construir desde abajo. Necesitamos avanzar de este modo en salud o en educación, porque nosotros queremos construir derechos sociales, por ejemplo, ¿no? Y eso probablemente personas que tienen o movimientos que tienen distintos enfoques doctrinarios pueden converger en una agenda de mediano plazo. Yo creo que eso, no veo por qué eso no va a ser posible. De eso se trata la política. Nosotros nos hemos acostumbrado a una política en que los programas son irrelevantes, ¿no? Es decir, cuando Bachelet salió elegida con más del 60% y, digamos, al mes siguiente tuvo una baja en las encuestas, la demanda era que abandonara su programa, ¿no? Que era tratar al programa como una Biblia, que era ridículo que siguiera, era un acto de totalitarismo y pretensión que siguiera insistiendo en su programa porque las encuestas estaban muy abajo. Bueno, ella misma en algún momento planteó que avanzaba en el programa, no en la medida de lo posible, pero era la idea, ¿no? Bueno, por supuesto que uno avanza en la medida en que puede avanzar, si eso no tiene... Pero el punto es, ¿hay o no hay un compromiso con los programas? Los programas significan un compromiso, los programas son discutidos entre las distintas fuerzas políticas que apoyan una candidatura. Eso hoy día yo creo que no pasa, porque todos sabemos que los programas son más bien saludo a la bandera. Como alguien dijo cuando se estaba discutiendo el tema del programa de Bachelet, que estaba tratando el gobierno estaba tratando el programa como una Biblia, es que los programas son para ganar elecciones, no para gobernar, lo cual es una manifestación, creo yo, de cinismo radical, ¿no? Bueno, yo creo que en las condiciones actuales, en que va a ser necesaria mucha más conversación política de la que con el binominal era necesaria, la idea de un programa que refleja los puntos de convergencia entre fuerzas que permanecen distintas se revaloriza, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos corresponde en el tiempo que viene es ir construyendo un programa común que no necesariamente da cuenta de una unidad susceptible de ser mantenida por 60 años o por 100 años. Pero nadie está pensando en eso, ese no es el punto. El punto es cómo construir una ruta que podamos recorrer juntos, bueno, por el plazo relevante, que será 4, 8 años, etcétera, una cosa así. Y de ahí el resto del trabajo, el resto del camino, uno lo va haciendo al andar. Una primera señal ahí, pero, Gonzalo Duarte. Permítame reaccionar. Yo comparto contigo, creo que uno de los desafíos es la repolitización de los partidos. Y comienza por reconocerse a sí mismo cuál es su proyecto político, para poder explicitarlo. Porque efectivamente lo que ha habido, producto del binominal, es una construcción que parte de la orgánica y construye la propuesta. Y no soy el único, hay muchos que han escrito durante estas semanas de la necesidad de reidentificar el socialismo chileno, por ejemplo.
y va a definir cuál es su orientación y cuál es su vocación. Creo que el Partido Comunista está en lo mismo, porque objetivamente la crisis de la ideología, los modelos globalizantes, llevan y obligan hoy día a una construcción distinta. Ahora, comparto contigo que el desafío desde esa identidad es buscar los puntos en común, y eso es un desafío no solo para la izquierda, es para la sociedad en su conjunto. No cabe ninguna duda si las sociedades avanzan sobre ciertas bases comunes. Nadie pretende destruir la sociedad. Lo que queremos es construir una sociedad mejor para todos los chilenos. Desde esa perspectiva, ¿cuáles son los puntos de acuerdo? Es lo que hay que proponer. Yo comparto contigo, tenemos que buscar construir programas en los cuales estemos de acuerdo. Y creo que es el desafío gobernar, construir esos programas. Porque si no tienes un programa en común que le haga sentido a la sociedad, no tienes ni una posibilidad de conseguir la adhesión mayoritaria que se requiere para ser gobierno. Por lo tanto, todos los que estamos en política buscamos acceder a poder convertir en realidad nuestro programa. Por lo tanto, la Pero discusión es que, que yo creo que hacer... no es la manera en que se ha hecho hasta ahora. Fernando. Porque los No, programas hoy día no significan eso. Hoy día un programa no es un compromiso de la fuerza política que lo presenta ¿Verdad? de Pero realizar ciertas cosas. si tú me permites, yo creo que el primer programa de gobierno fue presentado por Eduardo Frei Montalva, que lo instaló como una condición hoy día para ser No, por representante cierto, del país. tanto la Revolución Sí. en Libertad como el gobierno de la Unidad Popular tenían un programa Por y supuesto. asumían su programa como compromiso. Como compromiso. Pero la política binominal no entiende así los programas. Exactamente. Y eso es lo que terminó. La política binominal entiende los programas como cosas que uno dice para ser elegidos que no tienen nada que ver con lo que uno hace cuando está elegido. Yo entiendo que esa política terminó. O sea, digamos, esa política ya no le sirve a Chile. Otra cosa es que los mismos actores políticos sean capaces de ayornarse y asumir esta política distinta. Eso está por verse, no hay ninguna garantía, digamos. Lo bueno es que la nueva mayoría, o como quiera llamarse a partir del 11 de marzo, tiene tiempo para preparar un programa de gobierno y ver esta convergencia, ¿no? Ojalá tengan el mayor tiempo posible, de hecho. Tienen 4 años por ahora. Yo, para que lo hagan bien, yo ¿Está dispuesto a darle más tiempo? dispuesto a que tengan más tiempo. Madres. Obviamente, yo El creo que que sí 8 tiene- por lo menos les permite armar una El propuesta que sí tiene programática programa de sólida. gobierno y por lo Oye. tanto la pregunta que cae de cajones, bueno, ¿lo van a poner en práctica o van a estar en esta idea que plantea Fernando Atria de el programa fue para ganar la elección? No, lo Y que bueno, pasa es ahí que vemos qué es lo que vamos Verónica, armando. Verónica, es que Gonzalo la Cordero. conversación es muy interesante y me surgen varios comentarios. Primero, yo creo que es un poco injusto, o al menos equívoco, lo que hace Fernando cuando Fernando le atribuye la expresión binominal como un adjetivo a lo que efectivamente fue una manera de hacer política de la concertación. ¿Ah? La concertación mantuvo, creo yo, un doble discurso. ¿Ah? Un discurso, y yo creo que en eso, creo haberle leído a Fernando cosas que van más o menos en esta misma línea, porque esto desde distintos ángulos lo vemos mucho, digamos. La concertación mantuvo, decía, un cierto doble discurso, porque en términos públicos, en términos de comunicaciones, manifestaba un desacuerdo con el modelo de desarrollo mucho mayor del que los dirigentes que conducían esa coalición tenían en realidad. Entonces, por decirlo de alguna manera, para la galería eran muy críticos, tenían un discurso muy transformador, pero luego en la gestión propiamente del gobierno fueron muy conservadores, cosa que yo desde luego alabo mucho. Yo creo que la concertación fue, en términos de gestión del país, una coalición muy buena, fue una coalición de centro izquierda moderada, auténticamente socialdemócrata, que hizo compatible el desarrollo, fue compatible con el desarrollo y no solo compatible, se le tiene que asignársele el mérito, digamos, que corresponde en el desarrollo de Chile en los últimos 25 o 30 años. ¿Ah? Creo que eso es así, pero que existía ese doble discurso, es verdad que existía. Después, en segundo lugar, yo creo que aquí hay algo que se está omitiendo. ¿Qué? La política, al menos en su dimensión electoral, tiene cierta tendencia a la lógica binaria. Lo que acaba de ocurrir en la elección presidencial en la primera vuelta en Chile, de que el segundo y el tercero prácticamente empaten, es algo poco frecuente. En cualquier sistema político de doble vuelta, digamos. En términos generales, hacia el final de cualquier elección, por competitiva que sea, los candidatos se despegan, digamos. El segundo del tercero se despega porque se genera la percepción de quién es el que es más competitivo, digamos, y ese se lleva la mayor cantidad de votos de su sector. ¿Ah? La relación que hubo, claro, no voy a decir estaban juntos en ese momento, pero la relación que hubo en la elección que ganó el presidente Piñera anterior, en que Eduardo Frei sacó cerca del 30 y Marcos sacó cerca del 20, alrededor del 20, es más representativo de esto que yo estoy diciendo. Esta vez no ocurrió eso. El problema es que
lo que hoy día va a estar en el amplio mundo de la oposición, por mucho que no haya sistema binominal, por mucho que haya un mayor fraccionamiento de los partidos, por todo lo que quieran, al final, si quieren competir por la presidencia de la República con opciones efectivas de ganar, van a tener que estar detrás de un candidato presidencial, ya sea en primera o en segunda vuelta. Y eso va a requerir cierto nivel de acuerdo programático. Y mi punto es que lo que yo veo hoy día es que es muy difícil que ese acuerdo programático se logre de una manera que sea eficaz electoralmente, porque aunque lo logren las cúpulas, no lo están logrando en los electores. Porque en los electores hay efectivamente distintos mundos, y eso se vio hoy día en la elección presidencial que acaba de pasar, en que una parte importante, yo no tengo duda lo vamos a ver con el tiempo, en que se van a poder estudiar bien las mesas, y se van a poder hacer estudios electorales que todavía por el tiempo no se han hecho. Yo no tengo duda que una parte importante del electorado que fue Concertación en su momento, votó por Sebastián Piñera. ¿Que fue Concertación? Sí, que votó Concertación. Que votó Concertación. No estamos hablando de la gente que votó Frente Amplio, dices tú. No, Concertación. No, yo creo, pero eso es un fenómeno distinto, que hubo gente que votó por Beatriz Sánchez en primera vuelta y votó por Sebastián Piñera en segunda. Eso también creo que pasó, pero en porcentajes menores. No, yo creo que lo que aquí ocurrió, y es lo que verdaderamente le genera el problema de fondo a la democracia cristiana, le genera el problema de fondo a algunos sectores del PPD, a algunos sectores del PS. El problema de fondo está en que hubo una parte significativa de su electorado tradicional que, ante la alternativa que representaba Alejandro Guillé, con una influencia importante del Partido Comunista y eventualmente del Frente Amplio, prefirió votar por la opción de centro-derecha. Ese es el problema de fondo. Mira, la verdad es que vamos a especular muchísimo rato sobre quién votó por quién. El hecho concreto es, primero, votó más gente. Segundo, la derecha ganó. Y tercero, nosotros tenemos un desafío que es reconstituir a nuestro sistema de partidos políticos en el marco de un sistema proporcional que es distinto al binominal. Ese es el hecho. O sea, uno puede seguir mirando para atrás y lamentándose lo que hizo, lo que no hizo, lo que pasó, lo que no pasó. El desafío es, ¿qué es lo que nos dijo la sociedad chilena con su votación? Y eso cada partido tiene que contestárselo primero. ¿Qué es lo que nos dijeron los chilenos, los demócratas cristianos? Y nosotros hemos dicho, vamos a contestarlo. Y vamos a abordar esa discusión al fondo. Y si eso significa pagar costos, los vamos a pagar. Pero lo vamos a pagar a partir de un diálogo reflexivo que permita elaborar una propuesta para Chile. Y con esa propuesta vamos a ir a dialogar con otros. Porque es lo que hace un partido responsable, sobre su base, sobre su sustento político, estratégico, ideológico, doctrinario, etcétera, va y dialoga con otros. Es la lógica democrática, que es construir acuerdos. Lo más amplios posible, claro, lo más amplios posible. Ojalá todos tuviéramos la misma opinión sobre todos los temas. Pero esa es la tarea. Y para esa tarea hay que estar disponibles, todos. Y yo creo que se está abriendo ese espacio de diálogo. Porque todos están planteándose una cierta secuencia similar. Yo las declaraciones de Muñoz las entiendo en esta lógica. ¿De Heraldo Muñoz? De Heraldo Muñoz. No las entiendo pensando en que se va a poder reconstruir una coalición de 20 años atrás, de 25 años atrás, que tuvo además un elemento aglutinante que no tiene hoy día la realidad chilena, que era la dictadura. Hoy día tenemos que buscar otros elementos de aglutinación. Y tenemos que encontrar la forma de llevar a una propuesta esos elementos. Mire, me preguntaba hace poco rato por el Frente Amplio y yo decía, mire, perdón, primero, yo creo que es un proceso en construcción, que hay que respetarlo, que hay que observarlo con interés, que hay que ver cuál es la identidad de los distintos actores. Si ahí hay actores muy diversos en su interior, como lo habían en nuestro origen, también habían actores muy diversos, desde los liberales de Jaramillo hasta sectores bastante más de izquierda que los que hoy día hay. Nosotros sufrimos muchas excepciones, porque tú nombrabas la anterior elección de Piñera y se te olvidó nombrar los 6 puntos de Arrate, que eran 20 de Marco Enrique Minami y 30 de Frey, o sea, eran el mismo 56 que, sin embargo, en la segunda vuelta no se expresaron. ¿Por qué no se expresaron? ¿Qué implicó? Algunos dicen 1/3 de los votos de Marco Enrique Minami se fueron a Piñera y eso permitió el triunfo de Piñera.
¿Ya? Ahí nadie le echaba la culpa a los demócratas cristianos que se habían fugado porque el candidato era demócrata cristiano. No, hay un fenómeno en la sociedad chilena de mayor liquidez del voto, dicen los teóricos, que se mueve, que se desplaza con mucha libertad, que no responde a paradigmas tan rígidos, que responde también al liderazgo personal de la gente, las características de personalidad. Eso en el ámbito municipal se ve con mucha claridad muchas veces. O sea, si nadie le explica entonces por qué en Puente Alto el alcalde saca 70% de los votos y posteriormente en la elección presidencial eso no se refleja, es porque hay un voto que se desplaza, que se mueve libremente en la sociedad. Desde esa perspectiva tenemos que trabajar para ello. Va a quedar con la palabra al regreso Fernando Atria, Gonzalo Cordero. Escuchábamos a Gonzalo Duarte recién y van a quedar otros temas también planteados, ¿eh? ¿Será la negociación por las mesas del Senado y la Cámara la última que tenga la izquierda así como un solo bloque para no dejarle todo el poder a la... Porque si se separan, la derecha también se puede quedar con la presidencia de las cámaras, eventualmente. Nos separamos unos instantes en este primer café en 2 de enero de 2018. Un incendio forestal puede destruir todo. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Seamos responsables. Chile mejor, CONAF, Gobierno de Chile. Somos una universidad dedicada a las ciencias sociales, las humanidades y la educación, con 5 doctorados, 29 magíster y 32 carreras de pregrado en 6 facultades, que aportan al debate público y al desarrollo del país. Bienvenidos a Pensar. Postula a la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Jesuita de Chile, acreditada por 5 años en las 5 áreas, adscrita al Sistema Único de Admisión. Falsa, plástica, tetona, hueca, machista. ¿Te quedó linda la recauchada? Buenas boobies, lindas Lola, insegura, te falta autoestima. Sí, soy culpable de ponerme más y verme como yo elija. ¿Y a ti cómo te dicen? Somos culpables de dar lo que nadie más te da. Pórtate a un plan 15 gigas por 15.990 y te damos gigas ilimitados por un año en nuestra red 4G. Y además, si portas 2 planes, pagas solo 1 por un año. WOM, nadie te da más. Promociones vigentes hasta el 31 de enero de 2018. Bases y condiciones en WOM.cl. ¿Europa o sudeste asiático? Sudeste asiático de todas maneras. Este año sí o sí construyo el quincho. Ya es tiempo de emprender. La voy a extrañar, pero llegó la hora de cambiar mi moto. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras convenientes condiciones con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Bienvenidos a una nueva forma de ver las cosas. Bienvenidos al modo Vice. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbit.cl. Don Luis hizo una quema controlada de residuos avisando a CONAF, es decir, quemó y apagó bien sus residuos. Por eso el viento no encenderá pastizales cercanos. Si estos no se encienden, tampoco lo harán los bosques nativos. Don Luis, como cientos de familias y animales, seguirán disfrutando su vida. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Si vas a realizar una quema de residuos, avisa a CONAF. El 99,9% de los incendios forestales son producidos por acción humana. Seamos responsables y evitemos tragedias. Chile mejor. CONAF, Gobierno de Chile. Temporada al aire libre en Restaurant El Bohío de Sheraton Santiago. Al almuerzo y cena, ven a disfrutar de la más amplia variedad de carnes grilladas, junto a un exquisito buffet, surtido de mariscos, ceviches y terrinas, quesos y ensaladas, verduras grilladas, alternativas de deliciosos platos de pescado y pastas, imperdibles postres y mucho más, con gaseosas sin límite. Te esperamos en El Bohío de Sheraton Santiago. Reservas al 222-33-5000 o en sheratonsantiago.com. ¿Necesitas contratar personal calificado para tu empresa o negocio? Esa persona está en la Bolsa Nacional de Empleo, BNE. Publica gratis tus ofertas de empleo y la BNE de forma automática encontrará al mejor candidato o candidata. La BNE conecta a más de 1.300.000 trabajadores con diferentes empleadores de manera completamente gratuita. Visítanos en bne.cl y búscanos en nuestras redes sociales. BNE, conectando el mundo del trabajo. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Chile mejor. Gobierno de Chile. ¿Viste lo imponente que es una RAM? ¿Notaste su potencia? ¿Sentiste lo que es estar al volante? Ahora podrás sentir el poder de un precio de verdad. RAM 1500 Quad Cab, ahora desde 17.990.000 pesos más IVA. Conócela en nuestra red de concesionarios a lo largo de Chile o en ram.cl. Precios sujetos a disponibilidad. Incluye bonos marca de 3 millones más IVA más bono de 1 millón más IVA con financiamiento Santander Consumer. Buscamos a los que sueñan con impulsar un nuevo desarrollo y trabajarán por los desafíos del país.
Buscamos a los que crearán un mundo más inclusivo para todos, capaces de imaginar nuevas realidades, nuevos conocimientos. Buscamos a los que creen que el futuro está en educar. Admisión 2018 de la Universidad Católica. Te estamos buscando. Eres pyme. Y también persona. Pyme. Jefe, llegó el pedido con las cajas. Persona. Aló, papá, se me quedó el trabajo de ciencia en la casa. ¿Me lo traes, porfa? Eres un pyme persona 24/7, porque no separas tu vida de tu pyme. Nosotros tampoco lo hacemos. Por eso en BCI te damos soluciones para simplificar tu vida y tu negocio. Hazte cliente en bci.cl/empresarios. BCI, somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl. 19 grados. 19 grados en Santiago. Cooperativa. 25 minutos para las 10. 25 minutos para las 10. Las opiniones vertidas en este programa se agradecen. El primer café en Cooperativa continúa. Si no existe material inflamable, no se provocan incendios. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Chile mejor con AF, Gobierno de Chile. Hacemos el primer café esta mañana de martes 2 de enero de 2018. Conversamos hoy con Gonzalo Duarte, que es el secretario nacional de la Democracia Cristiana, con Fernando Atria, abogado constitucionalista, militante del Partido Socialista, y con Gonzalo Cordero, abogado, analista político, ex integrante del comando de Sebastián Piñera. Había quedado Fernando Atria con la palabra. Sí, yo quería decir dos cosas. Una, Diga. que no quería dejarla pasar de alguna cosa que dijo Gonzalo Cordero sobre la concertación. Y es que a mí, yo lo escucho hablar hoy día y yo siempre me pregunto, ¿por qué eran oposición durante esos 20 años de la concertación? O sea, uno escucha hablar a la derecha hoy día y es como difícil acordarse de que fueron oposición y se opusieron y en fin, pero hoy día hablan de eso y pareciera como si hubieran sido oficialistas. Yo creo que eso dice algo también de la manera en que la lógica binominal articuló o estructuró la política chilena de una manera que 25 o 27 años después tiene a la política bien desprestigiada. Porque yo creo que ahí hay una cuestión que es bien interesante de darle la relevancia que tiene, porque se dice, yo creo que esto es una exageración, pero aceptémosla por el argumento, se dice que estos últimos 27 años fueron los años de mayor prosperidad en Chile, que jamás, nunca se había producido tanto desarrollo, tanto bienestar, etcétera, y la política que condujo ese proceso termina totalmente desprestigiada, ¿no? Y ahí hay algo que uno diría es raro, porque si la política, si hay una conducción de un proceso de aumento del bienestar y crecimiento inusualmente positivo, bueno, uno esperaría que la política que lo condujo terminara prestigiada, pero hoy día está desprestigiada como hay pocas. Y yo creo que parte de eso tiene que ver con una manera en que se produjo la alineación de proyectos políticos que no correspondía a lo que Chile necesitaba. Y se nota hoy día, no se notaba entonces, se nota hoy día en que es difícil preguntarse, es difícil recordar por qué la derecha era oposición a la concertación, escuchándolos hablar hoy día a ellos. Y la otra cosa que yo me gustaría decir, a propósito de lo que decía el otro Gonzalo, es que yo creo que la discusión política normalmente está asumiendo hoy día de que las pistas para lo que hay que hacer las vamos a obtener de un análisis cuidadoso y un escrutinio lo más preciso posible de qué fue lo que pasó el 17 de diciembre, y eso lo sabremos cuando estén las mesas disponibles y entonces podamos hacer un análisis que llegue prácticamente hasta el votante para lograr captar qué es lo que está dentro de su cabeza. Y yo creo que eso pierde una dimensión importante de la política que funciona también desde el punto de vista de que los proyectos políticos buscan articular necesidades ciudadanas que no necesitan ser las primeras que el ciudadano diría cuando le preguntan. Es decir, parte de la cuestión va de ida y vuelta, ¿no? Las necesidades que se manifiestan de los ciudadanos. Seguridad, salud, educación. Exacto. Contribuyen a formar las ofertas políticas, pero esas ofertas políticas también contribuyen a
a redefinir las necesidades, la manera en que los ciudadanos entienden sus necesidades. Y esa segunda vuelta, la pasada de vuelta, que hace que la política sea distinta de la pura publicidad, por supuesto, ¿no? Porque se supone que en la política hay entonces proyectos políticos que articulan esas necesidades de manera distinta y las ponen en un contexto distinto y le dan un significado distinto. Esa parte yo creo que es una parte que la política chilena ha estado bien incapacitada de desempeñar. ¿Me permití un comentario? Corto, porque le tocaba... Me resulta contradictorio pensar que uno puede hacer el análisis electoral desacoplado de la interpretación de la realidad y de la propuesta política que hace realidad se le hace. Uno es instrumento para entender y proyectar el otro. Así lo planteamos nosotros, al menos de la Democracia Cristiana. Nosotros entendemos que el cuestionamiento a nuestro proyecto está dado en los resultados electorales que tuvimos. Nuestra propuesta no encontró respaldo ciudadano, no logró sintonizar con esa ciudadanía. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es volver a reinterpretar lo que esa ciudadanía quiere. El voto en democracia es un instrumento, el no voto también. Si hay un 50% de los chilenos que no votó, y eso es una tremenda señal que también los partidos tienen que procesar. Y para responder a ese doble proceso está la propuesta que queremos hacerle a Chile. Entonces, desde esa perspectiva, uno asume la autocrítica, porque no quiere volver a cometer el error que cometimos, pues. Si en el anterior triunfo de Sebastián Piñera nosotros nos quedamos convencidos que era un problema electoral, exclusivamente. Era un problema de acumulación de votos. Y teníamos un liderazgo que acumulaba esos votos. Y por lo tanto nos quedamos esperando el liderazgo. Este liderazgo mágico que iba a resolver el problema. Michel Bachelet, y lo resolvió, claro, lo resolvió. Pero nos tiene como estamos. Con un nivel de desvalorización en la sociedad con respecto al rol de la política, al rol de los políticos y al rol de los partidos tradicionales que nosotros tenemos que corregir. Los que nos estaban mirando por streaming tienen que haber visto cómo levantaban los brazos los dos Gonzalo recién. Pues habló primero Gonzalo Duarte, Gonzalo Cordero. Vamos, me toca. Yo quiero hacer dos comentarios a lo que dijo Fernando Adria. El primero, respecto de por qué hoy día gente de centro derecha como yo habla también de la concertación cuando en su momento fuimos opositores. Debajo de esa crítica, Fernando, hay una cierta lógica binominal, parece ser tuya ahora, y una falta de matices que no es consistente con tu capacidad intelectual, porque obviamente en los desacuerdos también hay grados, también hay diferencias. Yo fui opositor a la concertación, jamás voté por un candidato presidencial de la concertación, y sigo plenamente convencido de que en cada una de esas alternativas tomé la opción correcta al ser opositor a la concertación. Ahora, cosa distinta es que yo crea que mi nivel de desacuerdo con las políticas de la concertación están en un cierto rango que nada tienen que ver con mi nivel de desacuerdo, por ejemplo, con las políticas de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, ni mucho menos con lo que podrían ser las políticas de gobierno de una alternativa del Frente Amplio. Ahora, que yo distinga los distintos niveles de desacuerdo no tiene nada de extraño, nada de raro, porque no, con la concertación, ese no es el punto. Con la concertación yo tenía desacuerdos específicos importantes, pero dentro de un, yo diría, acuerdo general, global, base, respecto de hacia dónde tenía que avanzar el país y cómo tenía que avanzar el país. Ahora, creo que dentro de ese acuerdo base, que fue muy virtuoso para el país, obviamente yo creía que la concertación tomaba caminos equivocados, cosa que no sucede hoy día, con las alternativas que están sobre la mesa. Eso en primer lugar. Pero déjame una cosa minúscula. Yo no estoy simplemente reaccionando a lo que tú dijiste, porque claro, uno puede decir una cosa. No, yo simplemente estoy invitando al auditor a que note cómo la derecha hoy día habla de la concertación. Y cuando uno lo nota, es simplemente que uno se pregunta, ¿por qué? Por lo que te estoy diciendo. Bueno, por lo que te estoy diciendo. Ahora, déjame ir al segundo punto que tú hiciste, porque creo que es más de fondo. En tu apreciación, cuando tú dices en condicional que estos últimos 25, 30 años habrían sido los años de mayor progreso del país y sin embargo el sistema político termina tan desprestigiado,
lo que yo creo entender en eso es un cuestionamiento y un escepticismo respecto de si efectivamente estos últimos 25 o 30 años fueron virtuosos. No, yo precisamente no quiero entrar en esa discusión porque yo, para los efectos del argumento, podemos aceptarlo. Ya, perfecto. Eso es lo que podemos yo aceptarlo. Aceptemos Ya. para los efectos de la discusión y dejando pendiente esa, porque yo creo que ahí dije yo que creo que hay algo de exageración, etcétera, pero yo, si fuera así, ¿cómo es que la política termina tan desprestigiada? Está bien. Yo no necesito dejarlo pendiente porque tengo una opinión clara respecto de eso. Han sido los 30 años más virtuosos de este país, probablemente de toda su historia republicana. Nunca antes Chile había sido el país con mejor calidad de vida, no digo con mayor ingreso per cápita, con mayor calidad de vida de América Latina. Ya, pues entonces, ¿por qué termina la política? Por muchas razones. Uno, porque hoy día estamos en la sociedad que estamos, y estamos en una sociedad que está sufriendo cambios muy acelerados en términos de mayor nivel de escrutinio. Segundo, porque se han incorporado a las clases medias grupos muy amplios, y todos sabemos perfectamente que las clases medias, cuando las nuevas clases medias son siempre muy críticas, son siempre las que han hecho las revoluciones. Y en tercer lugar, porque hay un fenómeno que Carlos Peña ha descrito muy bien, creo que es el que ha descrito mejor, que es el proceso es la frustración que se produce en las clases medias cuando hay procesos de modernización muy acelerados, porque tienen acceso a bienes que siempre miraron como bienes ajenos, que daban acceso a posiciones de estatus importantes en la sociedad porque eran escasos, y en un lapso breve esos bienes se convierten en bienes masivos. Entonces hay una suerte de frustración en las clases medias en estos procesos acelerados de modernización. Ejemplo clásico. En mi generación, mis padres consideraban que el hecho de que yo estudiara en la universidad era asegurar mi futuro, era el título profesional, ese título de abogado que yo tengo hoy día, era casi un título nobiliario en una sociedad como la chilena del siglo XX. Y hoy un título no asegura. Y hoy día es tal la cantidad de gente que tiene acceso a la universidad que ya dejó de ser un bien escaso, y por lo tanto el retorno que ese bien tiene en la sociedad es mucho mayor de lo que fue antes. Entonces, y eso se repite con el auto, con la casa, con una serie de esto que Carlos Peña, los sociólogos llaman bienes posicionales. Esa frustración es muy razonable, es muy explicable. Por cierto, es un desafío político mayor, pero es muy lógico que ocurra. Fernando Atria, muy breve porque va a hablar Gonzalo Duarte y cerramos este tema. A mí esa última explicación a mí me parece un poco condescendiente, ¿no? Porque esta entonces es gente que ha experimentado, este es el discurso, que ha experimentado una transformación radical, que ha sido incluida gracias al consumo y la modernización capitalista, pero son tan poco clever, son tan poco sagaces que la estela de, como dice Peña, la estela de frustración hace que ellos no sean capaces de ver el enorme incremento de bienestar que han tenido. Entonces, si uno se toma en serio el diagnóstico, son personas que deberían estar, sí, que deberían tener algunos problemas, deberían tener alguna incomodidad en la vida, que no, pero deberían estar agradecidísimos a todo este progreso, porque es parte del mismo discurso, es que nunca antes habían sido capaces una interrupción de 2 segundos de tener esta inclusión mediante el consumo. Entonces, hay cierta condescendencia en decir sí, pero claro, como en realidad no está totalmente contento, entonces resulta que vota el 50% de la gente. Fernando, no tienen nada de poco sagaces, no tienen nada de poco sagaces. Tanto es así que cuando se plantea como alternativa política el que este modelo de desarrollo efectivamente esté en cuestión, el candidato de centro derecha saca el 54% de los votos. A ver, espérame, que esa es otra cuestión, lo que yo estoy diciendo. No hay nada de poca sagacidad en la gente. Espérame, yo creo que esa es una cuestión que también merece ser discutida en otro sentido. Pero en fin, lo que yo quiero decir es, hay una cierta contradicción entre decir, estos han sido los mejores 27 años de la historia de Chile jamás, y la política que los organizó y los condujo termina desprestigiada de un modo especial. No estoy diciendo termina con algunas objeciones, termina con alguna incomodidad, no, termina históricamente desprestigiada. No, o sea, hoy día yo creo que el desprestigio, lo conversábamos antes de entrar, ¿es solo de Chile? Al nivel que se da en Chile, por cierto, 50% de abstención, esa es una cifra alta incluso en estándares comparados. Si tú lo miras cuando llegan a 60% en otros países se preocupan y dicen aquí está pasando algo grave. Y en Chile está pasando algo especialmente agudo. Por supuesto,
Chile no es una isla y las cosas que pasan en Chile tienen que ver con las cosas que pasan en otras partes. Sí, pero eso no quiere decir que no haya una explicación local para las cosas que nos pasan, sobre todo cuando nos pasan Fernando, más ustedes agudamente. también lo dicen y en eso yo discrepo de ustedes, como si tuviéramos que comparar el 50 con el 100. Convengamos en que si aquí en vez de un 50% hubiera un 60% de participación, estaríamos dentro de los países más seleccionados del primer mundo en términos de participación electoral. O sea, no, estaríamos más bien en el piso del primer mundo, pero dentro del piso. Sí. Bueno, en el piso del primer mundo, donde Chile nunca ha estado para nada. No, Chile, un país como Chile tenía tasas de participación mayores. Tiempo, como el árbitro del fútbol. Claro, tras el golpe, porque quisiera dar una opinión. Gonzalo Duarte. A ver, primero creo que la crisis de la élite no es solo de la política. Es una crisis bastante más amplia que solo de la política. Segundo, creo totalmente de acuerdo, Tocayo. Que la pregunta es válida, eso sí. ¿Qué está generando esa crisis? Y creo que el origen es multicausal. Yo creo que muchos de los vicios, no solo de la política, sino de la élite en general, eran desconocidos por la masa. Y hoy día son conocidos porque existe un instrumento tecnológico que permite el acceso de la masa a eso. ¿Que es parte de la modernización? Claro, no cabe duda. Este aparatito hace algunos años atrás, poquitos años atrás, este aparatito es el teléfono inteligente. Hace 20 años era de la élite. El teléfono solo la élite. Yo soy de los más antiguos de este panel seguramente, y yo iba a hablar por teléfono a la casa de la vecina donde me dejaban los recados. ¿Ya? Pero eso es cuando éramos niños, pues. Éramos niños, sí, es cierto. Un poco más de 20 años, ¿no? Yo parto asumiendo mi realidad. No, yo no era nada de niño y vivía eso también. En que hace 40 años atrás el teléfono era un bien de consumo elitista. Y hoy día nos encontramos con que tenemos más teléfonos que población. Y los teléfonos tienen una capacidad de comunicación que antes no existía. Y que por lo tanto hay un acceso a la información que en el pasado no existía. Y por lo tanto un juicio crítico sobre eso muy fuerte. Segundo, hay niveles de desarrollo que también permiten distinguir. Y claro, distinguir la paja del grano no siempre ha sido fácil, pero es una demanda que viene de tiempos inmemoriales, pues, que había que distinguir una cosa de otra. Entonces, en ese sentido, la pregunta es válida. ¿Qué es lo que ha pasado para que las élites tengan este nivel de juicio crítico de la sociedad? ¿Cómo logramos responder a esta sociedad con mayores niveles de exigencia y mayores niveles de transparencia? Y creo que en ese camino los chilenos pueden dar ejemplo al mundo. O sea, la reacción de la sociedad y de la élite política a la crisis de la política ha sido de una fuerza y de una velocidad impresionante. Creo que va a ser una más valiosa herencia del gobierno de la presidenta Bachelet. En la modificación al financiamiento de la política, la obligación de reafiliación a todos los partidos, la exigencia de los partidos de funcionamiento institucional con niveles de transparencia extrema, digamos, que llegan a ser de repente agobiantes, las exigencias al uso de recursos públicos, la transparencia con que las instituciones públicas deben enfrentarse en el futuro, son un ejemplo que nosotros creo que vamos a valorar en mucha mayor medida en el futuro. Señores, que es lo que hemos hecho hoy día. Entonces deberíamos esperar que esa crisis de la legitimidad de la política empezara a solucionar,se gracias a estas medidas extremas. Yo creo que no va a pasar nada de eso. Pero que las élites sean desafiadas es una buena noticia. Y cuando Fernando es escéptico de que la centro derecha proponga transformaciones, yo les quiero decir que las transformaciones más grandes que han habido en este país de su historia republicana es esto que Carlos Peña llama la modernización capitalista. Por supuesto, y las retroexcavadoras de la derecha, la madre de la retroexcavadora fuera de los 80. Y es lo que ha permitido el cambio gigantesco en la estructura social, socioeconómica de este país, que hace que las élites estén desafiadas, cosa de la que yo me alegro mucho. ¿Con qué ministros, con qué subsecretarios, con qué intendentes la derecha va a hacer esto? La alegría del inicio de año, Gonzalo Cordero superó todos los límites, digamos. Ya con esta última acaba de ganar una elección, así que tiene algún derecho a estar así de contento y optimista. Ni siquiera ven ese comentario ya. Gonzalo Duarte, Fernando Atria, Gonzalo Cordero, hablemos de la reunión que tiene el presidente electo Sebastián Piñera. Nos quedan 7 minutos. Este mediodía con los presidentes, con los secretarios generales, con los jefes de comités, de bancadas, le van a entregar, van a hablar de estos 2 meses, quedan 4 semanas nomás de legislatura, 2 meses de gobierno de la presidenta Bachelet, pero además le van a entregar nombres los partidos. Estas son nuestras propuestas. ¿Qué debieran tener esos nombres para satisfacer las necesidades que tiene el inicio de un nuevo gobierno?
Como canción de Arjona, un equilibrio entre experiencia y juventud, pues. Entre tecnocracia y política, dice usted. Muy original. No, pero sí, una pregunta sin responderla. Mira. Todavía anda de fiesta de fin de año. Mira, no, si lo importante creo yo es que el presidente pueda armar un equipo que sea efectivamente de su absoluta confianza, que tenga capacidad técnica, experiencia política, y capacidad, por eso digo lo de la juventud. Creo que la renovación de nombres en política es muy importante. Ojalá se pueda incorporar un número importante de gente joven, y no digo en cargos de segunda línea, digo en cargos de primera línea. Por cierto, no pueden ser puros jóvenes, porque tiene que haber este rasgo de la experiencia, el conocimiento de la política, el conocimiento del Estado. Creo que en ese sentido, el que hayamos gobernado hace solo 4 años atrás, al presidente le da una posibilidad inmejorable en términos de equilibrar esto. Hay que darle espacio a los senadores que prefirieron no ir a la reelección, hay que darle espacio a los que fueron y no ganaron. Mira, yo en eso creo que todo el espacio lo tiene el presidente. Lo tiene el presidente para decidir con quiénes quiere trabajar, en qué lugar quiere trabajar. Yo solamente doy una opinión en términos conceptuales, pero quiénes son las personas con las cuales él va a trabajar en su gobierno es una decisión autónomamente de él, y creo que en este momento además estamos en una situación en la cual los partidos políticos así lo reconocen y le van a entregar un listado de nombres todos de personas que ponen a disposición del presidente para conformar el gobierno. ¿Tiene preeminencia Renovación Nacional ahí para los cargos, considerando que tiene más... Aquí tiene preeminencia el presidente. ¿Más parlamentario? No, el que tiene preeminencia es el presidente. No, sí, claro, pero... Para definir el equipo con el que él quiere trabajar. Y como te digo, yo tengo la impresión que los partidos hoy día están en esa lógica, de poner a su disposición una cantidad de nombres, de gente que puedan integrar el gobierno. Pero el que va a definir quiénes y dónde, creo yo, con total libertad, que es como debe ser, es el presidente. Gonzalo Duarte tenía armado el comité político delante para el próximo tengo gobierno. Ninguna duda que está armado ya. Si esta cosa no se puede improvisar, y sería absurdo pensar en que van a haber grandes descubrimientos de la noche a la mañana entre un equipo que obviamente tiene la obligación de conducir el gobierno. Por lo tanto, no es algo que vaya a salir de un universo muy distinto al que ya existe. Ya, pero juegue Gonzalo Duarte. Si usted lo tenía armado... No, sí, yo creo que el ministro de Interior es Chadwick, si no cabe ninguna duda. O sea, aquí entre Chadwick, Cecilia Pérez y mi tocayo Gonzalo Blumel va a salir el equipo político. Eso es lo que he dicho yo. Creo que es evidente, además, que ahí está el núcleo central de la campaña, ahí está el núcleo central del equipo que ha colaborado con Piñera. Por lo tanto, ahí va a estar. Todo Avanza Chile. Todo Avanza Chile, y están representados los 3 partidos. UDI, Evópoli, donde milita Blumel desde hace un par de semanas, y Renovación Nacional. Así es. ¿Gonzalo? Ahora lo fundamental es ¿Cordero? Que gobernar políticamente es una tarea que tiene un nivel de expertise que en el anterior gobierno el presidente Piñera desconoció, y que hoy día creo que no va a cometer el mismo error. A ver, yo creo que en política, como en todas las cosas de la vida, el compromiso es un factor importante, y es un compromiso, y un factor que es y debe ser reconocido, y obviamente las personas que acompañaron al presidente Piñera estos 4 años, desde la Fundación Avanza Chile, estuvieron ahí todos los días con él haciendo el trabajo de hormiga. Evidentemente, además, un trabajo que concluye con un éxito indudable, digamos. Indudablemente el presidente es de esperar, es de suponer que los va a querer tener cerca y en cargos de primera relevancia. Ahora, ¿cuáles son? Yo no me atrevería a asignarle un cargo específico a cada uno de ellos, pero creo que van a estar, y creo que tienen todos los merecimientos intelectuales, políticos y de compromiso para estar. ¿Estás conforme con el gabinete que armó, el comité político que armó Gonzalo Duarte, no? No, pero no se trata de que yo esté conforme, si yo no gané la elección. ¿Qué importa lo que miramos nosotros? No, estamos en la oposición. No, yo estaba simplemente aquí mirando nomás, porque aquí hay algo, es propio de la política, ¿no? De que por un lado hay que decir, sobre todo Gonzalo Cordero está obligado a decir, ¿qué otra cosa va a decir? ¿No? Esta es una prerrogativa del presidente,
él decidirá, tiene grado de autonomía, porque el presidente, etcétera. Todo eso hay que decirlo, pero por otro lado todos sabemos que el presidente está obligado, o sea, necesita, armar un gobierno que deje suficientemente satisfecho a quienes lo apoyan y que sea además presentable públicamente. Entonces, yo creo que eso es la política. Por cierto, pero la política entonces, por supuesto que hay estándares de qué es lo que con qué se va a juzgar lo que haga el presidente. El presidente hará lo que quiera, pero eso que quiera puede ser bien hecho o mal hecho, dependiendo de si satisface estos estándares. Y yo no voy a decir yo cuáles son esos estándares y cuáles son, en mi opinión. Lo que sí yo creo es, la derecha que ganó es una derecha que, claro, lo abultado del triunfo esconde que no es una derecha homogénea, ¿no? O sea, está la derecha neoliberal de siempre, lo que conocimos de siempre, está una derecha que prácticamente se jacta de ser de ultraderecha, como la de José Antonio Cast, y hay otra que tiene, que es más... se le dice populista, yo no sé si es la mejor palabra, pero está claro que tiene esas tres dimensiones, y vamos a ver cómo esas tres se compatibilizan en el gabinete, en las decisiones que hay que tomar, y si esa manera de compatibilizarla va a dejar suficientemente satisfecho a esas personas, a esos grupos, digamos. Ese diría yo el estándar que uno debería aplicar. Ese es el desafío gobernar, al final de cuentas. ¿Cómo logramos interpretar el conjunto de personas que respaldaron determinada posición y cómo logramos llevar ese conjunto de personas al respaldo mayoritario? Ahora, ya que se reían del optimismo mío, digamos, yo cuando escucho a Fernando desde la vereda de él hablar de las divisiones de la derecha, encuentro también que ahí hay un cierto optimismo que yo alabo. No, si partí por otro lado. Partió por la autocrítica hace un rato. Ya. Gonzalo Duarte, secretario nacional de la Democracia Cristiana. Fernando Atria, abogado constitucionalista, militante del Partido Socialista. Gonzalo Cordero, abogado, analista político, ex integrante del comando de Sebastián Piñera. Muchas gracias por haber formado parte de este primer café, el primero de 2018. Muchas gracias, Verónica. Muy bien, Muchas gracias a los auditores. El primer café en Cooperativa.